¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita con las víctimas en esta oportunidad, como todos los miércoles a las 7:30 de la noche por el canal Cosmovisión. Les recordamos siempre a nuestros televidentes que tenemos dos espacios dedicados a las víctimas del conflicto en Colombia. Los martes, en los últimos 10 minutos del programa Nos Cogió la Noche, que va de 5 a 6:45, esos últimos 10 minutos son para ustedes, víctimas del conflicto armado en Colombia. Y los miércoles tenemos un espacio más grande de media hora, de 7:30 a 8 de la noche. Es en directo. Estamos en directo en estos momentos, es decir, que ustedes, si son víctimas del conflicto armado y quieren saber cómo va su proceso de reparación o restitución de tierras, se pueden comunicar ya, desde este mismo momento, a la línea que aparece en pantalla ahora. 265-7757 en la ciudad de Medellín, desde cualquier lugar del país, porque lamentablemente Alfredo y Andrés tenemos víctimas del conflicto en todos los rincones de nuestro territorio nacional. Les repito la línea 265-7757 y también tenemos otra forma con la que ustedes se pueden comunicar con nosotros. La están viendo también ahora. Es una línea de WhatsApp, la 317-708-1445. Con esta línea usted envía su pregunta con sus datos completos para que averigüe cómo va su proceso y tendremos respuesta inmediata de nuestros invitados en esta oportunidad. Nos acompaña Andrés Borges, abogado de la Fundación Forjando Futuros. A él le agradecemos por acompañarnos. Bueno, buenas noches Alfredo, buenas noches Germán por la invitación, buenas noches a todos los y las televidentes que nos acompañan el día de hoy. Y también nos acompaña Alfredo Hernández, él es profesional de acompañamiento de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia. Gracias, Alfredo. Buenas noches, cordial saludo para la comunidad víctima que nos está viendo. Bueno, como los televidentes mandan y como este programa es para ustedes, los televidentes, tenemos ya la primera llamada de la noche. Saludamos a Guillermo desde el municipio de Bello. Buenas noches, Guillermo. Sí, muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Es para averiguar un caso de un homicidio de 2 hijos. Sí, señor. Eso fue en el 90 y 91. Lo escuchamos. Resulta, jefe, que ellos al principio me estaban reconociendo uno de los hijos, que me estaban incluyendo en las víctimas. Y después me llegó una respuesta de que ya no, que no lo reconocían a ninguno de los dos. Eran menores de edad. Sí, adelante, por favor. Y entonces yo quisiera saber, a ver qué tengo que hacer, qué pasa con el caso mío, si yo tengo el número del radicado de los muchachos. Eso fue en el 90-91. Muy bien, don Guillermo, le tenemos respuesta en este instante. Alfredo, le tenemos alguna respuesta al señor Guillermo desde Bello. Don Guillermo León, buenas noches. Don Guillermo León, sus dos casos de los hijos ocurridos en el 90 y 91, que los declaró usted en el año 2008, no fueron incluidos en el registro de víctimas. Don Guillermo León, es pertinente que usted, si no ha recibido la notificación en la que le indican que no se reconocieron, que no se incluyeron sus hijos en el registro de víctimas, es pertinente que usted se acerque al punto de atención allá en Bello para que solicite su notificación en la que no le reconocen los homicidios. Y con esta notificación, a partir de lo que le indiquen el por qué no fue reconocido, usted puede iniciar su recurso de reposición en donde indique que no está de acuerdo para que la unidad considere, revalore, y si usted tiene pruebas que indiquen que los homicidios ocurrieron en el marco del conflicto armado, pues esa valoración, esa investigación la va a replantear la unidad y le va a devolver la nueva respuesta. Puede ser que considera, reitero, que no son víctimas del conflicto armado, o de pronto le dice, reconozco los hechos de homicidio. Hay que aclarar que muchas personas declaran hechos de homicidio en cualquier parte de Colombia, pero estos hechos en ocasiones no son en el marco del conflicto armado. Sí son víctimas, pero pueden ser víctimas de delincuencia común, pueden ser víctimas de las BACRIM. Y por lo tanto, este tipo de víctimas no es reconocida por el Estado en el marco del conflicto armado. Entonces,
Le reitero, acérquese para que reciba la notificación, reconozca qué le dicen en la notificación e inicie su recurso de reposición si lo considera. Le recordamos la línea telefónica que está abierta para todos ustedes en la ciudad de Medellín. El teléfono es 265-7757, 265-7757, para que llamen desde cualquier lugar del país y hagan sus preguntas sobre sus procesos de reparación, restitución de tierras. Bueno, Andrés, tenemos muchos temas de qué hablar, pero los televidentes están llamando y tenemos que atenderlos a ellos primero. Alcides de Jesús, bueno, nos envía, es una pregunta que nos envía también desde el municipio de Bello. Él escribe la pregunta, pero vamos a tener un poco más adelante la respuesta de Alcides de Jesús. Hablemos ahora, Andrés, de formalización de tierras. Con esto del acuerdo de paz con las FARC y el Gobierno Nacional, se habló, uno de los puntos tiene que ver con el desarrollo rural integral. Y ahí aparece esto de formalización de tierras. ¿Qué es todo esto? Bueno, el punto número 1 del acuerdo logrado en La Habana y firmado en el Teatro Colón en Bogotá, pues plantea la reforma rural integral que se requiere en Colombia. No existe duda de la deformación, del problema de la deformación del uso de la tierra en Colombia, la concentración de la misma. Diversos informes, diversos estudios nos dan cuenta de cuál es esa situación. Se dice que solo el 4% de la población colombiana tiene el 46% del suelo. También se nos informan en estos estudios que el 65% de los predios del campo no tienen escrituras, no tienen una tradición sobre las cuales se sustente la compra y la venta de los predios y que los haga dueños a las personas que están realizando esta explotación de los predios. 4 millones de la propiedad rural, solo el 35% de ellas tiene algún documento que acredita la tradición. Por lo tanto, existe un problema allí. Y es un problema que se pretende abordar en este punto número 1 del acuerdo de paz. Se entiende entonces que va a ser una salida pacífica al problema rural que existe en Colombia. Lo que se pretende mediante la implementación de esta política pública es básicamente que los campesinos que no tienen tierra o que tienen tierra insuficiente para la explotación, para garantizar su seguridad alimentaria, pues puedan acceder a tierra. Esto implica por lo menos entonces la entrega de tierra a campesinos, como lo dije en un momento, algunos planes integrales de reforma agraria en los territorios, llevar los equipamientos colectivos, generación de ingresos, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, eliminar esa brecha existente tan fuerte entre el campo y la ciudad. Entonces, básicamente esto es lo que se pretende abordar a través de toda una política pública y a través de unos planes y estrategias de integración en la reforma rural. Muy bien, es momento de hacer una pequeña pausa, pero ustedes pueden seguir llamando al teléfono 265-7757 o enviándonos sus inquietudes a la línea de WhatsApp 317-708-1445. Recuerden que hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia y el programa es en directo, así que pueden seguir marcando y escribiendo. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy la cita es con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Si usted es víctima del conflicto armado, este programa es para usted, porque tenemos siempre invitados de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Antioquia y también tenemos representantes de la Fundación Forjando Futuros que acompañan a las víctimas del conflicto en el proceso de reparación y de restitución de tierras. Y tenemos llamada ya desde el municipio de Bello, también nos llama la señora Elba. Buenas noches, Elba, bienvenida al programa. Muy buenas noches, muchas gracias. La escuchamos. Es que yo soy víctima del conflicto. A un hermano mío lo mataron, lo asesinaron desde el 90. Yo presenté, mi mamá no nos dejó presentar nunca solicitud de indemnización ni nada de eso, pero cuando ellos fallecieron, mi padre y mi madre, yo soy la mayor de todos los hermanos y fui presenté mis papeles en el 2008. A mí nunca me notificaron nada y algún día yo fui a la UAU a averiguar mi caso y me dijeron que él había sido, pues que se va a reconocer una indemnización por él, pero no me dicen ni siquiera cuándo, ni cómo va, ni nada, sino que espere
Muy bien, doña Elba, le tenemos respuesta, le responde Alfredo Hernández. Doña Elba, buenas noches. Como se lo indicaron, su caso está reconocido, doña Elba. Es un caso como lo indica la ley. A las personas víctimas de homicidio son destinatarios de la indemnización, primero que todo, los hijos y la esposa. Cuando no tiene hijos ni tiene esposa, son destinatarios los padres y los hermanos por la vieja ley. Resulta que este caso sí está por el decreto 1290, es decir, por la antigua ley, en donde sí se reconocen los hermanos. Por lo tanto, doña Elba, su caso está reconocido, va a ser indemnizado. Simplemente que hay que aclarar lo siguiente. Primero serán indemnizadas las víctimas directas, es decir, mina antipersonal, secuestro, reclutamiento de menores, violencia sexual, actos terroristas. Primero se indemnizarán las víctimas directas para luego continuar indemnizando a las víctimas indirectas. Se han indemnizado algunas víctimas indirectas, pero se priorizan las víctimas directas. Por lo tanto, doña Elba, su caso está reconocido. Es pertinente que a partir de junio se acerque a los puntos de atención para reconocer si falta algún tipo de documentación para que su caso esté totalmente documentado y de alguna manera, como ya lo hemos indicado, las indemnizaciones son graduales y progresivas. Lo hemos hecho una analogía con una fila. Es una fila muy larga, doña Elba. Usted está en algún lugar de la fila, ella va avanzando y su indemnización llegará en su respectivo momento. Muy bien, también habíamos dicho que teníamos una pregunta que nos enviaban también desde Bello, el señor Alcides de Jesús. Le tenemos también a él respuesta y la entrega Alfredo. Don Alcides, buenas noches. Inclusive este es un caso que nos va a permitir como ejemplo el caso de doña Elba. Don Alcides está incluido por desplazamiento forzado y por el hecho de desplazamiento forzado ya se le notificó desde el 9 de junio de 2016 que se le suspende la atención humanitaria por contar más de 10 años de haber sido desplazados. Este caso de desplazamiento ya está reconocido, será indemnizado, se suspendió la ayuda humanitaria. Ahora, como se le dijo a las personas, o se le dijo a doña Elba, es gradual y progresivo el tema de la indemnización por desplazamiento. Pero resulta que don Alcides también tiene el hecho victimizante de secuestro. Don Alcides fue secuestrado y el secuestro hace referencia a una víctima directa. Don Alcides fue indemnizado ya por el hecho victimizante de secuestro. Pero como también tenemos el hecho de desplazamiento, este desplazamiento, por ser tantas personas y porque las condiciones de desplazamiento son diferentes, será indemnizado por desplazamiento en su respectivo momento, don Alcides. Muy bien, vamos a seguir hablando sobre esto de la formalización. Y le quiero preguntar a Andrés, ¿cómo acceder entonces a la tierra? ¿Cómo se puede acceder a esta tierra que se tiene que formalizar? Bueno, sobre los planes que se tienen en la reforma rural integral para el acceso a la tierra, tendremos que considerar las personas que no tienen tierra y las personas que tienen tierra insuficiente. Para las personas que tienen tierra insuficiente, es decir, aquellas personas que fueron sujetos de alguna adjudicación y este predio que se le adjudicó no cumple con la unidad agrícola familiar para el municipio donde se le haya adjudicado el predio, pues se le podrá adjudicar lo restante. Para las personas que no tienen tierra, lo que se pretende es un proceso de formalización masiva de entrega de predios o que han explotado estos predios y no tienen sus títulos, pues la idea es entregarle los títulos sobre los mismos. Entonces, las personas que no tienen y los que lo tienen pero no tienen los títulos, la idea es formalizarle propiamente la tenencia de su predio o entregarle la tierra para quienes no lo tienen. Existe entonces un banco, un fondo de tierras que se va a otorgar, que básicamente pues tienen 3 fuentes para el acceso, o el Estado tiene 3 fuentes para el acceso a estas tierras, que van a ser los predios baldíos
o que están siendo explotados o por personas a quienes no se les haya adjudicado y no sean titulares de derecho a ser adjudicados estos predios, predios que sean que lleguen por procesos de extinción de dominio y predios que fueran de reservas forestales, pero que la explotación misma, por la explotación misma del predio, pues perdieron su naturaleza de reserva forestal. La entrega de estos predios se va a hacer de forma gratuita para algunas personas y para otras personas se hará mediante algunos subsidios y mediante otorgamiento de créditos. Muy bien, hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos para seguir hablando sobre estos temas que tanto interesan a las víctimas del conflicto en Colombia. Ya volvemos. A ustedes muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por su paciencia. Aquí estamos de nuevo hablando sobre los procesos de reparación, restitución de tierras a los que tienen derecho las víctimas del conflicto armado en nuestro país, un conflicto muy largo, pero por fortuna existe una ley que les reconoce esos derechos como víctimas a ser reparados. Y tenemos precisamente llamada de nuestros televidentes, nos llama María desde el municipio de Copacabana. Buenas noches, María. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. Vea, es para preguntar sobre el caso de mi esposo. Lo que pasa es que yo soy víctima de mi esposo. A mí me mataron a mi esposo y a mí nunca me han notificado nada, no me han dicho nada. Va uno a la URI pues donde tiene que ir y le dicen que el caso está ahí, pero no le dicen más nada. Entonces yo quisiera saber cómo va mi caso. Claro, doña María, le responde Alfredo Hernández. Buenas noches. Doña María Piedad, su caso de homicidio, el caso de su esposo, don Edgar José Yepes, ocurrido en Puerto Berrío en el año 2000, está reconocido. Inclusive, este es un caso para aclarar cómo doña María Piedad cargó en línea todos los documentos requeridos para que sea reconocido el caso de su esposo. Ya está cargado, ya está montado, ya está listo. Ya inclusive tenemos muy claro que la indemnización será tanto para usted como para su hija. El 50% de la indemnización para usted, el 50% para su hija. Es de aclarar que la indemnización por homicidio son 40 salarios mínimos legales vigentes, los cuales se distribuirán entre usted y su hija. Doña María Piedad, como lo aclaramos en este programa, las víctimas directas están priorizadas. Este es un caso en donde somos víctimas indirectas. Será indemnizada a partir del presupuesto que tenga la unidad para las víctimas anualmente. Es de aclarar que se nos viene el auto 206 que va a indicar a quiénes son las personas que se van a indemnizar primero. Porque en verdad, tantas personas en todo Colombia, como estábamos explicando en la fila, solicitaban cuándo me van a indemnizar, cuándo me van a indemnizar, cuándo me van a indemnizar, y colocaron muchas acciones constitucionales, muchas tutelas, etcétera, por lo que el mismo Estado le correspondió determinar por medio del auto a quiénes vamos a priorizar. Por lo tanto, a partir de junio la invitamos a que se acerque a un punto de atención para reconocer cómo va a ser la priorización de todos los casos de homicidio estén reconocidos. Entonces, doña María Piedad, la invitamos a que comprenda que los casos de indemnización son gradual y progresivos, se indemnizarán en su respectivo momento. Muy bien, volvemos a hablar sobre formalización de tierras y ahora la pregunta, Andrés, es ¿quién tiene derecho a esa formalización? Bueno, Germán, van a tener derechos todas aquellas personas que se crean y acrediten derechos sobre la tierra. Básicamente, pues estarán los campesinos que tienen tierra insuficiente o no han tenido tierra, pero o están explotando esta tierra. Personas que han sido víctimas del conflicto armado, especialmente población desplazada, comunidades afro y comunidades indígenas tendrán como una especial protección. Para las personas que vayan a ser sujetos de esta reforma rural integral,
o beneficiarios de los programas de formalización en la reforma rural integral, pues básicamente tendrán o el trámite de forma gratuita para todos los campesinos que tengan vocación agraria, es decir, que la adjudicación de los predios vaya a ser para la explotación y desarrollo económico de explotación agraria. No para lotes de engorde. No, no es para lotes de engorde, no es para acumular tampoco predios. Será parcialmente gratuito para aquellas personas que ya tienen predios, que ya tienen tierra, que son titulares de derechos sobre las tierras, son titulares inscritos sobre tierras, y será oneroso para aquellas personas que tengan un patrimonio superior a 700 salarios mínimos, es decir, más de 517 millones de pesos. Todas las personas deben de cumplir por lo menos los requisitos de no ser propietarios de otro predio rural urbano, en el caso de que sea un trámite totalmente gratuito, no haber sido beneficiario del programa de titulación, no haber sido condenado penalmente, no haber sido declarado un ocupante ilegal de baldíos, y para ellos este trámite será gratuito. Para las personas que superen un patrimonio de 250 salarios mínimos, el trámite será parcialmente gratuito, y para las personas que tengan un patrimonio superior a los 700 salarios mínimos, pues el trámite sí será oneroso, tendrá un valor para poder desarrollar el trámite. Muy bien, vamos con más preguntas de nuestros televidentes, más inquietudes, y en esta ocasión nos escriben desde el municipio de Ituango. La inquietud es de la señora María Ortiz. ¿Qué le podemos decir, Alfredo, a la señora María desde Ituango? Doña María Ortiz, buenas noches. Doña María Ortiz tiene dos hechos victimizantes. El de desplazamiento forzado, este es un ejemplo en el cual el desplazamiento forzado de doña María ya fue indemnizado. Fue un desplazamiento ocurrido en el municipio de San Francisco en el año 1999. Y esta indemnización la recibió doña María y sus dos hijos precisamente el año pasado. Y el otro hecho victimizante que tiene doña María es la desaparición forzada de su hermano Luis Ortiz, el cual también se encuentra reconocido y precisamente fue documentado precisamente en este mismo mes. Apenas se entregó la documentación, entonces esperamos que empiece el proceso de la indemnización en su respectivo momento. Finalmente, Andrés, lo que se busca con esto de la reforma de desarrollo rural es fortalecer el sector rural. O sea, esto es lo que se busca al final. ¿Cómo se logra esto? Bueno, muy bien. Existe una brecha, como bien se ha planteado, entre el campo y las ciudades. Esta reforma rural integral lo que pretende es eliminar esa brecha, disminuirla. Queda claro que se priorizaron unos municipios en Colombia para implementar unos programas de desarrollo con enfoque territorial, 171 municipios que históricamente existen unos contextos de desigualdad, de violencia. No obstante, pues llegará a nivel nacional. La idea es generar unos planes integrales de reforma agraria donde lleguen los equipamientos colectivos a los municipios, es decir, lleguen los hospitales, lleguen las escuelas, llegue la capacitación en tecnología. Todo eso es lo que se pretende, generar ingreso en el campo a las personas que trabajan la tierra, generar menor informalidad en las dinámicas propias laborales del agro. Entonces, básicamente, pues como para esto se implementarán todos los programas de desarrollo con enfoque territorial en las regiones, escuchando y teniendo en cuenta a las personas que viven allí, que son ellos quienes pueden identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son las dinámicas económicas de estos territorios. Muy bien, le recordamos a todos nuestros televidentes que este programa de Cita con las Víctimas tiene, digamos que, dos espacios. Los martes, en los últimos 10 minutos del programa Nos Cogió la Noche, que como ustedes saben, se emite todos los días de 5 a 6:45 y se repite a las 9:30 de la noche. En esos últimos 10 minutos pues tenemos este espacio, y también tenemos el espacio de los miércoles de 7:30 a 8 de la noche para que ustedes llamen y hagan sus preguntas también. Último caso antes, en los minutos que nos quedan, una pregunta que nos hace el señor Sebastián desde la ciudad de Medellín. A él también, que nos envió su inquietud, le tenemos respuesta. Alfredo. Don Sebastián, buenas noches. Don Sebastián es incluido por el hecho de desplazamiento ocurrido en el 2002 en el municipio de Granada. Este caso ya se encuentra documentado. Ya se espera la indemnización, como se ha manifestado, a partir del presupuesto nacional. Y también es de aclarar que
don Sebastián sufrió un acto terrorista en el 2011. Como nos estamos dando cuenta, los actos terroristas depende la indemnización de las lecciones personales que le haya generado el acto terrorista. Por lo tanto, si por este acto terrorista don Sebastián tiene los documentos que indican las lecciones permanentes que le dejaron el acto terrorista, es pertinente que los lleve a un punto de atención para que la unidad para las víctimas valore esta situación y empiece el proceso de indemnización si los documentos que presentó ameritan la respectiva indemnización. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Alfredo, por acompañarnos esta noche. Alfredo, muchas gracias. Feliz y también noche. Gracias a Andrés de Forjando Futuros por acompañarnos en esta oportunidad y a todos los televidentes, por supuesto, gracias por siempre preferir este programa. Que tengan una feliz noche.